Good morning, students. Today is our second lesson of the week. Buenos días, estudiantes. Hoy es nuestra segunda clase de la semana. Today we're going to study simple past other verbs. Hoy día vamos a estudiar el pasado simple con otros verbos. El pasado simple se utiliza cuando queremos mencionar o expresar sobre alguna acción que se ha llevado a cabo en el pasado. Para este tiempo vamos a utilizar la forma pasado simple de los verbos. Antes de empezar con la estructura y el uso del pasado simple con otros verbos, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la diferencia de verbos regulares e irregulares. Sabemos que hay dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que son aquellos verbos que cuando se los va a poner en su forma pasada, va a mantener su forma inicial y solo se les va a agregar ed al final. Ahora, para poner en pasado estos verbos hay ciertas reglas. La primera regla es que, a la gran mayoría de verbos regulares se les agrega simplemente el ed, sin ningún cambio al verbo. Por eso se les llama regular. Acá tenemos dos ejemplos. Work. Work se va a mantener en su pasado, solo que simplemente le agregué el ed. Lo mismo sucede con play. La segunda regla es que si los verbos terminan en la vocal e, solo les vamos a agregar la d al final. Veamos el ejemplo. Tenemos el verbo hate, que termina en e. Para el pasado simple, simplemente le agregamos la d. La tercera regla es que si los verbos terminan en y, pero antes de esa y hay una consonante, como en el caso del ejemplo que es study, vemos que termina en y, pero antes de la y hay una consonante d, cumple los dos principios de la regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la y por la i latina. Y le vamos a agregar ed al final, como vemos aquí en el ejemplo. Una vez que hemos visto este pequeño repaso de las reglas de los verbos regulares, quiero que agreguen 5 ejemplos a cada regla, es decir, 5 de los que solo se les agrega ed, 5 que terminen en e y se les debe agregar la d, y 5 que terminen en y, pero antes tengan una d para hacer el cambio a la i latina y agregarles el ed. Ahora veamos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que para ponerlos en su forma pasado, simple, o los cambiamos por completo o en alguna forma, o sea, van a tener un cambio, o no los cambiamos para nada. En el primer caso tenemos el verbo go, que está en forma base o presente. Su pasado es went, cambió. Mientras que en el otro tipo, de los que no cambió nada, tenemos el ejemplo de cut, que es cortar, y que tanto en presente como en pasado mantendrá la misma forma. Aquí también quiero que agreguen 5 tipos de cada verbo irregular, es decir, los verbos irregulares que cambian cuando se ponen en pasado simple y 5 de los que no cambian en pasado simple. Ahora sí, enfoquémonos en la estructura de las oraciones en pasado simple. Empezaremos con las oraciones positivas o afirmativas. Aquí tenemos la estructura. Es sujeto, subject, verbo en pasado, main verb en past tense y complemento. Complemento que también puede incluir una expresión de tiempo. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el sujeto, el verbo que en realidad es play, pero como lo necesitamos en pasado simple y es un verbo regular, se le agregó el ed. Y luego viene el complemento que es soccer y yesterday. Para las negativas vamos a utilizar el auxiliar didn't o did not. Es similar a la afirmativa, la diferencia es que lleva el auxiliar y el verbo ya no va en pasado simple, va en forma base. ¿Por qué? Porque ya tenemos una palabra o una expresión que nos indica que está en pasado y va a ser nuestro auxiliar. La forma es sujeto, el auxiliar didn't,
que es la contracción o la unión de las dos palabras, o did not. Cualquiera de las dos formas es correcto. Luego viene el verbo en forma base y el complemento. Tenemos el ejemplo de la primera. I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol. Nuevamente, ¿se dan cuenta? Acá está el auxiliar didn't y el verbo ya no lleva el ed. Luego tenemos los dos tipos de preguntas. Vamos a iniciar con las yes or no questions. Iniciamos para las preguntas, ya hemos visto en los otros tiempos que hay un cambio entre el sujeto y el auxiliar. En este caso también va a suceder lo mismo, el did va a ir adelante, luego viene el sujeto, luego el verbo en forma base, el complemento y el signo de interrogación. El auxiliar did, adelante, el sujeto, que en este caso es un pronombre personal, pero ya sabemos que en todas las oraciones pueden ser pronombres personales, pueden ser nombres propios o sustantivos. Luego tenemos el verbo, que es play. Y luego tenemos el complemento. Vamos a corregir aquí que estaban muy juntos para que no hayan errores. Perfecto. Acá también he encontrado un pequeño error que quiero corregir. Muy bien. Listo. Ahora sí. Para este tipo de preguntas vamos a responder sí o no. Es por eso que tiene ese nombre, yes or no. El ejemplo que tenemos es Did you play soccer? Auxiliar, sujeto, verbo en forma base, ya no con pasado porque el did ya nos está indicando el pasado, y el complemento y el signo de interrogación. Tenemos las dos formas de respuesta, yes I did, no I do not. Las WH son similares, ya hemos visto sobre estas, que son la respuesta es un poco más precisa, y ya hemos visto los tipos de WH que hay. Se inicia con la WH, luego viene el auxiliar did, luego viene el sujeto, luego viene el verbo en forma base, finalmente el complemento y el signo de interrogación. El ejemplo, when, la WH, el auxiliar did, el sujeto you, el verbo play, complemento soccer, signo de interrogación. Como la pregunta es when y sabemos que when significa cuándo, nos está indicando una fecha. Puede ser una fecha completa, puede ser un día, un año, un mes. En este caso yo he contestado con un día de la semana. Dice, when did you play soccer? ¿Cuándo jugaste fútbol? Mi respuesta, on Monday, el lunes. Muy bien. Es muy sencillo en realidad este tema y como hemos venido avanzando de la forma correcta, empezando con el to be en presente y pasado simple, luego el presente simple con otros verbos. Ahora estamos culminando el área de los simples con el pasado simple. Aquí les tengo un cuadrito de cómo se puede conjugar a un verbo, en este caso es play, con el uso de diferentes pronombres personales, ya sea en modo afirmativo, modo interrogativo y el modo negativo. Y luego tienen una pequeña práctica que es escribir 10 verbos regulares en pasado simple y su significado en castellano. Solo lo quiero al verbo en pasado simple y su significado, que también tiene que estar en pasado, en castellano. Tienen que ser diferentes a los que han hecho de ejemplo en la parte inicial de esta clase. La 2 es escribir 10 verbos irregulares, igual, en pasado simple, su significado en castellano, igual, diferentes a los que hicieron al inicio de la clase. Y luego simplemente hacer 15 oraciones en pasado simple. 5 van a ser afirmativas, 5 negativas y 5 preguntas. Pueden usar cualquiera de los verbos, con excepción del verbo play, porque ya lo hemos visto antes. ¿Listo, chicos? Hagan su trabajo, ya saben que tienen hasta las 10:30 para presentarlo. Está sencillo, cualquier duda o consulta a mi WhatsApp, a mi Messenger o al Messenger del grupo de las clases virtuales.
trabaje de forma ordenada. Todo lo que está acá, incluido el cuadro, todo debe ir en el cuaderno en forma ordenada, utilizando los diferentes lapiceros que tenemos para la clase. ¿Listo, chicos? Buena suerte. Good luck.